yo quiero hablarle acerca de la Biblia, la palabra de Dios, algunas características importantes, fundamentales con respecto a la palabra de Dios, y es muy importante que nosotros podamos ser personas de la palabra, que seamos un pueblo que sabe, que conoce, que medita, que estudia, que pasa tiempo en la palabra de Dios. La Biblia nos habla, nada más para comenzar, la Biblia nos dice en cómo Dios a su pueblo en el desierto les dio pan del cielo. Dígalo conmigo, pan del cielo. Y durante mucho tiempo, el pueblo de Dios tenía que salir en la mañana por el pan, porque si no salía por el pan del cielo, ¿qué sucedía? Se morían. Dices, yo estoy igual, tengo que salir por el pan para comer. En un sentido natural, claro, tenemos que salir para poder estar, ¿verdad?, teniendo lo necesario, el sustento. Pero somos espíritu, alma y cuerpo, y es muy importante que nuestro espíritu esté alimentado. Por lo tanto, es importante que estemos pasando tiempo en la palabra. Con la revelación del Espíritu Santo, nunca, la palabra nunca va separada de lo que es el Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Entonces se requiere que este pan, ¿verdad?, estemos comiendo de este pan, pero también bebiendo del agua de vida, ¿sí? Entonces nunca, dígalo conmigo, nunca la palabra y el Espíritu van separados, siempre van unidos. Como, no sé, hay algunos restaurantes donde usted le sirven un panecito y luego le pone usted un poquito de aceite, y qué rico sabe, ¿verdad? Así es, un pan remojado en aceite. Ese es la palabra cuando tenemos la revelación del Espíritu, viene a ser algo muy grato a nosotros, y también viene a sustentar y alimentar la vida del hombre. Hebreos 4, verso número 12 dice, porque la palabra de Dios es viva. Léalo conmigo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amado Señor, amado Espíritu Santo, yo te doy gracias en esta mañana por lo que tú eres en nuestra vida. Queremos con todo nuestro corazón el día de hoy, Señor, poder tener un corazón abierto, dispuesto a todo lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Ven precioso Espíritu de Dios, y haz tu obra, Señor, tocando corazones, llevando a cada uno más allá, más profundo, más extenso en todo lo que tú quieres hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si me pasa una decana, una hoja también para tenerla aquí. Bueno, la palabra de Dios es muy importante. No sé si alguna vez le hayan preguntado esto, pero yo creo que en alguna ocasión alguien le preguntó qué es la Biblia. ¿Alguna vez alguien le ha preguntado qué es la Biblia? Y yo no sé qué sea la respuesta que usted le da, pero tenemos que entender que la Biblia es algo más que solamente un buen libro. Tenemos que entender que la Biblia es algo más que una joya literaria, porque es una joya literaria tremenda, ¿verdad? Pero la Biblia es algo más que ello, es algo más que una doctrina, es algo más porque algunos piensan que en ella están contenidas una serie de fábulas, cuando no son fábulas, son historias verdaderas que están en la palabra de Dios para nuestro provecho, para nuestro beneficio. Pero principalmente la Biblia, ¿verdad? Yo quiero ahorita mostrarle, porque la Biblia misma define lo que ella es, pero en esencia, lo principal que es la palabra de Dios, dice la Escritura, en el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne. La palabra verbo significa
palabra y es Cristo Jesús, y dice la Escritura que la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, está contenida en la voluntad de Dios, pero no solamente la Biblia es la palabra de Dios, sino que es Dios mismo, ¿sí? Cristo Jesús es Dios mismo, es la palabra misma, encarnada, viviente, ¿verdad? Y esto es algo importante porque nosotros tenemos que entender que cuando nosotros pasamos tiempo en la palabra, estamos pasando tiempo en la presencia de Dios. Cuando nosotros tomamos un tiempo para poder estar, después de haber orado, y tomamos un tiempo, por ejemplo, para hacer su TCD, para pasar tiempo ahí en la palabra, usted está pasando tiempo con Dios. Y cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, Dios obra en nuestras vidas. Podemos nosotros conocerle de una mejor manera, de una manera más cercana, de una manera personal. Yo le decía el viernes de cuán importante es que cada creyente oiga de manera directa lo que Dios desea hablar a su vida. ¿Cómo sucede eso? Dios, la verdad es que muy poca gente, o yo creo que no es algo que Dios vaya a hablarle audiblemente, pero sí puede hablarle a través de la Biblia, la palabra de Dios. Y hay mucho que Dios desea hablarle directamente a través de este libro. Pero es importante que nosotros podamos oír con atención y podamos escuchar lo que el Señor desea hablar a nuestra vida. Y además, que es la clave para que cada uno de nosotros podamos entrar en el reposo de Dios, ¿sí? Es muy importante. Ahí en su hoja dice, ¿cuál es el secreto para entrar en el reposo de Dios? ¿Quieres saberlo? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La Biblia nos muestra de cómo Dios a través de Moisés guió al pueblo de Israel de un tiempo de esclavitud o de un lugar de esclavitud a un lugar de reposo, a un lugar donde ellos podían tomar de la leche y miel, a un lugar de promesa, a un lugar de bendición. ¿Cómo es que sucede esto? La Biblia nos dice que durante el día había una columna de nube que guiaba al pueblo de Dios, y durante la noche había una columna de fuego que guiaba al pueblo de Dios. Y de esta manera no se perdieron, no se extraviaron. ¿Cuántos saben que en la vida hay días, pero también hay noches? ¿Sí lo sabe? Hay días donde parece todo muy bien y todo está muy bien y muy padre, pero hay días donde es noche y también es complicado. Y necesitamos de la guianza cuando todo está bien para no equivocarnos, como también necesitamos de la guianza de Dios cuando las cosas se ponen difíciles, cuando está oscuro y no sabemos qué hacer. Por lo tanto, la palabra de Dios es aquella que nos guía al reposo. Hay muchos creyentes que no están viviendo en el reposo de Dios, que no, de alguna manera, no están alcanzando las promesas, lo que Dios tiene, lo que Dios quiere, porque no están de alguna manera oyendo la dirección de Dios. Y a través de la Biblia, la palabra de Dios, nosotros podemos ser conducidos a ese reposo, podemos ser conducidos a ese lugar, aún en medio del desierto. Si usted ve en la Escritura, aún en medio del desierto, la palabra nos muestra de cómo Dios a su pueblo en medio del desierto les puso una nube de día para que no se quemaran, para que no murieran de calor. En medio del desierto les dio pan del cielo y les dio agua de la roca. Dígalo conmigo, wow, qué Dios tenemos, ¿verdad? Y aún en medio de dificultades, en medio de problemas, nosotros vemos cómo el Señor, ¿verdad?, está obrando, está actuando, nos guarda, nos lleva de la mano. Entonces es importante que podamos entrar en ese reposo. La Biblia nos dice en este sentido, en Salmo 95, verso número 7, ahí está en su hoja y aparece aquí. Dice, si oyeres hoy su voz, dile a la persona que está a tu lado, lo dijo por ti. Y dile tú, respóndele, no, lo dijo por ti. Dice, no endurezcáis vuestro corazón
como en Meriba, como en el día de Masash, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón. Dice, y no han conocido, dígalo conmigo, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Por qué es que el pueblo no estaba entrando en el reposo de Dios? Porque no conocían sus caminos, ni estaban obedeciendo a la palabra, a la instrucción que Dios estaba hablando. Entonces es muy importante ser un pueblo que conoce los caminos de Dios. La Biblia nos dice que los hijos de Dios son guiados, son conducidos por el Espíritu de Dios. ¿Cómo es que somos guiados? ¿Cómo es que somos conducidos? Por esta palabra. Esta es la palabra profética más segura que tenemos. En esta palabra contiene la guianza. Y muchas veces podemos estar fracasando o incluso vagando en el desierto por no, de alguna manera, estar oyendo la voz de Dios para obedecer y entrar en el reposo espiritual. Entonces es importante que podamos escucharlo, porque de esta manera Dios puede extender y bendecir a nuestras vidas. La Biblia nos dice en Mateo 22, verso 29, nos dice, entonces respondió Jesús y les dijo, ¿erráis? Dígalo conmigo, ¿erráis? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando dice erráis ignorando las Escrituras, se refiere a Cristo, la palabra, el verbo hecho carne. Y cuando habla del poder de Dios, está hablando del Espíritu Santo. Un pueblo va a estar errando. ¿Cómo es la condición de una persona cuando está errando? Es como si tuviera los ojos vendados y no le da nada más a ningún lado. Y dice la Escritura, erráis. Nos equivocamos cuando ignoramos la palabra, ignoramos la Escritura. Y el ignorarlo tiene que ver con dos cosas. Número uno es no conocerla, dígalo conmigo, no conocerla. Este es el primero. Hay mucha gente que no conoce la palabra. Y número dos es conociéndola, no hacer nada con lo que hemos recibido. Entonces yo le pregunto, ¿en una o en varias ocasiones estaremos ignorando la palabra? Lamentablemente la respuesta es sí. Hay muchas veces, ¿verdad?, que el pueblo de Dios no conoce, no sabe lo que Dios ha dicho. Y otras veces sabe lo que Dios ha dicho, pero no está haciendo algo con lo que Dios le ha dicho. Entonces es importante. Muy bien, rápidamente ahí en sus hojas, porque tenemos que terminar esta parte. Este es un mensaje, le digo, introductorio a lo que vamos a ver durante estas 8 semanas. Dile a la persona que está a tu lado, no te lo puedes perder, ¿sí? Dice la Escritura, y bueno, vamos a ver ahorita, le voy a dar 7 comparaciones o de alguna manera cosas que la misma palabra de Dios habla de lo que es la Biblia. Necesitamos nosotros, como esta palabra es tan gloriosa, es tan tremenda, es tan extensa, Cristo mismo es la palabra. Entonces en la Biblia hay diferentes, ¿verdad?, de alguna manera figuras que nos pueden ayudar a entender lo que Dios es. Ahora hay algo muy importante, nuestro Dios es tan extenso, es tan alto, es tan profundo, es tan ancho, ¿verdad?, como nos habla acerca del amor de Dios, de uno de los atributos de Dios, que realmente necesitamos de la revelación de Dios para poder entender un poco de su grandeza. Es como si usted quisiera meter, ¿verdad?, un saco de arroz en un pequeño vaso de cristal. Por mucho que entre, hay mucho más que no alcanzamos a ver o entender. Y a través de la palabra y el Espíritu Santo nos puede revelar un poco de lo que Él es. Y va a haber un día donde le vamos a ver cara a cara y tendremos una revelación completa y perfecta de todo lo que Dios es y lo que Dios desea. Hay un día, ¿verdad?, que como iglesia anhelamos, en el que
podemos estar delante de Él cara a cara, en su presencia, donde dice la Escritura que no habrá necesidad que nadie nos enseñe, porque Dios mismo estará ahí, el mismo Espíritu nos mostrará y nos enseñará todos los secretos, todo lo que Él es. Pero ¿cómo es que yo puedo conocer al Señor antes de yo? A través de su palabra, a través de su palabra. Número 1, ¿sí? Dentro de estas 7 comparaciones de lo que es la palabra. Número 1, la palabra es comparada con el fuego. Póngale ahí, con el fuego. ¿Qué hace el fuego? Dice Jeremías 23, verso 29, es mi palabra como fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios viene a nuestros corazones y viene como un fuego a transformar. ¿Sí sabe lo que sucede cuando viene el fuego a un lugar? Lo transforma. Para nosotros podía parecer destrucción, ¿verdad? Pero en una siembra, cuando el fuego entra, ¿verdad? Preparan el terreno para que entonces la palabra pueda ser sembrada. Viene a cambiar una vida y viene a fundir. Cuando algo es necesario que se funda y se una con otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, 2 metales, para que puedan unirse y estar estrechamente relacionados, necesitan del fuego. Nosotros necesitamos del fuego, de la palabra, para que nuestros corazones se hagan uno con el Señor. La Biblia nos dice que el corazón de los apóstoles ardía en su corazón cuando oían las palabras del Señor Jesucristo. ¿Alguna vez ha estado su corazón quemando cuando está recibiendo lo que el Señor le está hablando? ¿Sí? En alguna ocasión se ha encontrado con un versículo y usted dice, wow, ¿qué es esto que está hablando el Señor? Y enciende un fuego, enciende una pasión en nuestras vidas por Él. ¿Sí? Por eso es que la Escritura, por ejemplo, nos habla en el libro de Cantares de cómo, ¿verdad? La amada le canta al amado y le habla y le dice de toda su hermosura, de todo lo que Él es. El fuego tiene de alguna manera la virtud de purificar nuestros corazones. Entonces necesitamos de ese fuego que es la palabra para que podamos nosotros caminar en todo lo que el Señor dice. Número 2, voy avanzando, es comparada con un martillo. Y tal vez usted diga, no, eso como que no me gusta. Pero la Biblia dice, Jeremías 23, 29, dice, es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. ¿Sí? Es muy importante, este martillo, ¿verdad? Sirve para quebrar nuestros corazones. En muchas ocasiones hay situaciones que pasamos en la vida que endurecen nuestros corazones. Muchas veces va pasando el tiempo y cuando no dejamos que Dios obre en nuestra vida, a nuestro corazón se le va haciendo una capa de dureza. El pecado, todo de alguna manera, el caminar en una desobediencia delante de Dios va endureciendo, haciendo una capa, como si fuera una capa, como una cáscara en el corazón. Pero la palabra cuando viene a nuestras vidas es como un martillo. Y necesitamos de la palabra que venga como un martillo a quebrar nuestros corazones para mantenernos en una actitud correcta. ¿Por qué? Porque un corazón endurecido es un corazón en el cual, dígalo conmigo, nada entra y nada sale. Y muchas veces lo que hay dentro son cosas que no están bien. A veces hay falta de perdón, a veces hay rencor, a veces hay amargura, a veces hay situaciones de incredulidad que se guardan en el corazón. ¿Y cómo es que Dios utiliza para quebrar todo esto? Lo hace a través de su palabra. Necesitamos de la palabra que venga como un martillo. El Espíritu Santo tomando la palabra y dando fuerte en el corazón. Por eso es que necesitamos oírla con mansedumbre. Porque la palabra viene como un martillo. Ahora, ¿un martillo para qué se utiliza? Normalmente se utiliza para construir algo.
Yo sé que hay algún loco puede utilizar el martillo para destruir cosas, ¿verdad? Pero un martillo en las manos de Dios, ¿qué no hará el Señor con un martillo? Un carpintero experto muchas veces necesita un martillo y unos clavos, un serrucho, y con eso puede construir bastantes cosas. Pues nuestro Señor con este martillo, con esta palabra, puede y quiere construir muchas cosas. Con un martillo se puede romper un yugo, esclavitud en nuestras vidas, cosas ahí, moldes, fortalezas. No sé si alguna vez haya tenido que derribar algún muro, alguna situación, ¿verdad? Pero hay momentos donde usted le pega y parece que rebota, ¿verdad? Todo, y no le hace nada. Pues la palabra de Dios es poderosa y es un martillo que viene a quebrar a nuestras vidas. Es muy importante recibir esta palabra con mansedumbre. Y en lugar de hacernos duros, poder rendirnos delante del Señor y que su palabra, cada vez que Él viene, cada vez que Él habla, venga a pegar directo en nuestro corazón y a mostrarnos lo que el Señor desea hacer. Tercer punto, la palabra es comparada con una lámpara. Con una lámpara, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La razón por la que algunas veces andamos a los tropezones, andamos nada más de alguna manera de un lado a otro errando, es porque necesitamos de la lámpara para alumbrar el camino por donde hemos de ir y también para que de alguna manera pueda brillar. Una lámpara nos sirve para que podamos ver, pero también para que otros nos vean, ¿no es así? Por ejemplo, una luz de noche en una bicicleta le sirve para alumbrar, pero también sirve para que puedan ver a esa persona. Entonces, de la misma manera, necesitamos de la lámpara. Yo quiero decirle, el mundo, este mundo en el que vivimos, es como una noche oscura, ¿sí o no? Es como una noche oscura. Y necesitamos de la luz para caminar en la luz y tener esa luz es igual a dirección. Necesitamos la dirección de Dios. Por favor, deje de andar buscando en otro lado. Busque donde pueda encontrar la dirección correcta. En esta palabra encontramos el consejo de sabiduría que necesitamos. Hay mucha de la consejería que muchas veces se da de alguna manera y lo que muchas veces se le aconseja a la gente es lo que está en su palabra. Pero si no conocemos la palabra, entonces andamos de alguna manera extraviados, andamos errantes, necesitamos de esta palabra. Cuarto punto, la palabra es comparada con una espada, y sirve para herir nuestros corazones. Ahora tal vez usted diga, ¿cómo? ¿Su palabra me quiere herir? Mire, piense usted en esta espada como si de alguna manera yo lo veo como un bisturí. El médico toma el bisturí y cuando van a hacerle, por ejemplo, una operación del corazón, toma el bisturí y hiere al paciente. ¿No es así? Y luego toman de todo y abre y hace todo un proceso. Pero normalmente en el propósito del médico está sanar al paciente, no el herirlo, lastimarlo o matarlo. Entonces su palabra viene a herir a nuestras vidas, pero no con el propósito de matarnos, sino con el propósito de sanarnos. Cuando hay algo mal en nuestra vida, muchas veces el remedio, me refiero físicamente, pues el médico dice necesitamos operar. Y es necesario que el médico corte. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Nos muestra que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma del espíritu. Nos muestra lo que es del alma, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestro intelecto, de lo que es del espíritu. Y dice, discierne, distingue los pensamientos, y no solamente los pensamientos, sino las intenciones.
No solo las acciones, sino las intenciones, el por qué hacemos lo que normalmente queremos hacer. Entonces es importante que nosotros podamos tener esta palabra cada semana, cada vez que usted abre la Biblia. Por ejemplo, hoy mismo usted debería de estar siendo operado por la palabra. A lo mejor, ¿verdad? Simplemente está ahí ordenando todo, pero algunas otras veces necesitamos una cirugía y que el Señor venga y haga lo que Él desea en nuestras vidas. Corta, penetra. Es importante que la palabra de Dios llegue algo más que nuestra mente, que llegue a nuestro corazón, que penetre hasta lo profundo del corazón. Quinto punto, la palabra es comparada con un espejo. Y un espejo, un buen espejo, nos sirve para revelar o mostrar lo que hay en nuestras vidas. Si alguno dice es oidor de la palabra, Santiago 1:23, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. De alguna manera, la palabra, al estar delante de la palabra, usted en un espejo natural, usted ve lo que hay afuera, pero no ve lo que hay adentro. Pues la palabra es un espejo que le muestra lo que hay adentro, que le muestra, que le revela lo que hay adentro. Y nosotros necesitamos ver lo que hay dentro. Y a través de la palabra, Él es como un espejo y me muestra lo que hay dentro. ¿Para qué? Para que Dios actúe en mi vida. Esta palabra es un espejo en el cual al verla yo puedo decir, ah, caray, aquí en esta área estoy despeinado. Ah, caray, en esta área se corrió el rímel. ¿Cómo lo hago? A través de su palabra. Entonces, a través de su palabra, el Espíritu Santo me muestra, la palabra me muestra lo que hay aquí, y el Espíritu Santo obra, me peina. Dile a la persona que está a tu lado, te peina. Cuando tú estás delante de la presencia del Señor. Ahora, normalmente necesita peinarse todos los días, ¿verdad? Espero que lo haya hecho esta mañana. Necesita arreglarse todos los días. Y usted dice, a mediodía también, ¿no? Y las mujeres cada vez que van al baño, ¿verdad? Bueno, los hombres también, ¿verdad? Pero no tanto, ¿verdad? Pero no es normal. Si nos vemos tantas veces, las veces que vaya al baño y va al espejo y se ve y se acomoda, ¿por qué no vernos delante de la palabra y poder ver lo que hay en nuestras vidas? Muchas veces tenemos una imagen distorsionada de nosotros mismos, que otros nos han mostrado, o muchas veces nos estamos engañando. Entonces necesitamos tener una imagen exacta. Este espejo te saca una radiografía, es como un ultrasonido. No sé qué más haya, más profundo, ¿verdad? Pero eso nos muestra el modelo correcto. Sexto punto, es comparada con un alimento. Con un buen alimento, sirve para sustentar a nuestra vida. La palabra de Dios nos sirve, ¿verdad? No solamente para alimentar. Hay alimentos que nada más le van a calmar el hambre, pero no le nutren, no le sustentan. Si usted comiera estos alimentos durante un mes o un año, se moriría de algunos alimentos que simplemente van a calmar tal vez su hambre, pero no tienen ningún contenido que le nutra, que le alimente, que le lleve a estar alimentado. Dice la Escritura, primera de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Además, quiero decirle, esta palabra es una semilla. Y normalmente en una semilla hay vida. En una semilla usted puede comérsela, pero también usted puede hacer un hoyo, sembrarla, y lo que va a producir es vida.
De la misma manera, la palabra de Dios, cuando es sembrada en nuestros corazones, no solamente viene a alimentarnos, sino viene a producir vida en nosotros. A ver, volteate a la persona que está a tu lado. ¿Se ve que hay vida? Viene la vida de Dios. Viene la vida de Dios a nuestras vidas, a nuestros corazones. Produce vida. Nos nutre. Viene a darnos un verdadero alimento. Es un alimento vivo. Necesitamos ser nutridos con esta palabra. La palabra de Dios es muy, pero muy importante. Séptimo punto, la palabra es comparada con el agua. Salmo 119, verso número 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. La palabra es como agua, no solamente viene a calmar nuestra sed, sino viene a limpiarnos. Normalmente, ¿con qué se baña usted? Con agua, ¿verdad? Tal vez alguno con leche o alguna otra cosa, pero eso es todo un rito, ¿verdad? Que lo harán en algún spa, ¿verdad? Pero normalmente es con agua. Y necesitamos ser lavados con agua todos los días. Pero escuche bien, cuando usted toma un vaso de agua o un litro de agua y lo toma, usted está siendo limpio por dentro. Usted está siendo limpio por dentro. Y a través de todo el proceso que Dios ha diseñado, usted está siendo limpiado, sus riñones están siendo limpiados, su ser está siendo limpiado. Por eso es muy importante tomar agua todos los días. De la misma manera, la palabra de Dios no solamente viene a limpiarnos por fuera, sino viene a limpiarnos por dentro. Cuando no tomamos agua, entramos en un proceso de envenenamiento. Y si usted dice, no, yo la tomo, pero la tomo del color negro, en una botella de 2,5 litros, no sabe lo que está haciendo. ¿Sí me entiende? Necesitamos ser lavados con esta palabra. Si nuestro cuerpo necesita ser lavado, cuanto más en nuestro espíritu. Y luego por eso es que algunas veces viene y ya viene tirando la toalla, ya no llega del estacionamiento, ya no llega aquí a la puerta de la entrada. Muy bien, rápidamente. 12 aspectos de la palabra de Dios. Yo lo estoy dando de una manera muy, muy rápida, pero todo esto es nada más para que le dé hambre y para que en las semanas que vienen usted pueda estar viendo lo que el Señor desea hablar a nuestras vidas. 2 aspectos de la palabra de Dios están ahí en Hebreos, como ya lo vimos. Dice ahí, la palabra de Dios, número 1, es viva. Póngale ahí. La palabra de Dios es viva, ¿sí? Fluye vida, produce vida. Dios mismo, Jesucristo, el que venció a la muerte, el que resucitó, ¿verdad? Es el que da vida. Viene a darnos la vida de Dios. Los muertos, dice la Escritura, nos muestra que pueden vivir, resucitar. La palabra nos muestra de cómo Jesucristo, ¿verdad?, habiendo muerto 3 días, después de 3 días, resucitó. La palabra nos dice, Juan 10:10 nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, esta vida, la palabra de Dios produce vida en nosotros. Número 2, la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa. Es poderosa, es muy importante, es activa. Afecta a quienes la escuchan. Quien verdaderamente la escucha es afectado, ilumina su mente, pero también modifica su conducta. Quien verdaderamente escucha la palabra, repito, ilumina su mente, pero modifica su conducta. La filosofía que usted me diga, tal vez pueda iluminarle en alguna parte,
nunca como la palabra. Pero esta palabra es la única. Esta palabra es la única donde no solamente ilumina su mente, sino también modifica su conducta. Y dígame si no necesitamos que nuestra conducta sea modificada. Lo hace, nos revela lo que está dentro. Es como si usted se sentara ante el juez de toda la tierra, porque Él es el juez de toda la tierra, y nos dijera qué está bien, qué está mal en nuestra vida. Tercero, la palabra de Dios es eficiente. Dígalo conmigo, funciona. Dígalo conmigo, funciona. Y funciona siempre. Funciona siempre, siempre funciona. Cuando nosotros la tomamos, la creemos, la esperamos en ella, dice la Escritura, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando realmente recibimos la palabra de Dios, la palabra viene a hacer lo que Dios desea. Hay momentos que Dios habla una palabra para consolarnos y funciona. Hay momentos que la palabra de Dios viene a confirmarnos algo. Y por ejemplo la Biblia nos dice, Abraham salió porque Dios le dio una palabra. Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela. Claro, se aseguró que fuera Dios. Sí. Pero funciona. La palabra de Dios produce convicción y también convierte. Es muy diferente cuando tenemos convicción. Produce un efecto en nosotros. Cuarto punto, la palabra de Dios es cortante. Cortante. Corta, como ya les decía, es como una daga, como un bisturí. Viene como una gran espada que viene a nuestras vidas. Qué interesante es, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de con la última de mis hijas entrar a la cesárea. No sé si alguna vez usted ha estado, ¿verdad? Pero qué increíble es cuando el doctor, ¿verdad? Corta y usted después, ya que vio adentro y conoce a su esposa también por dentro, ¿verdad? Ya cortó ya las capas de la piel y adentro hay una bolsita donde está un niño o una niña. Y rápidamente lo corta y le saca. Qué increíble es. Creo que son de las operaciones, dices, esas me gusta estar, ¿verdad? Así es lo que Dios hace, viene a cortarnos para sacar la vida que está ahí y para meter la vida que ahí está. Entonces es muy importante, es de dos filos, viene corta para allá, dígale conmigo, corta para allá, pero también corta para acá. Porque algunos dicen, no, nada más es de filo hacia allá. Y usted dice, híjole, hubiera venido mi esposa, hubiera venido mi suegra a escuchar este mensaje. Primero, es más, le digo, primero corta para acá y luego corta para allá. Todo lo que le tengo cuando lo estoy predicando, obviamente primero Dios me lo habla para poder hablárselo. Es para acá y es para allá. Quinto punto, la palabra de Dios penetra, perfora el corazón más duro. Tal vez te diga, no, mira, aquí hay un caso grave, imposible. Dices, ese no cambia ni volviendo a nacer. ¿Qué cree? El venir al Señor es un nuevo nacimiento. Penetra el corazón más duro. El corazón más duro. El corazón de un criminal, si verdaderamente se arrepiente, del que sea. Penetra, penetra. Ahora es importante, escúcheme bien, que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones. Porque algunas veces cae nada más encimita.
Venimos, medio oímos, decimos, eso yo ya lo sé. Dígalo conmigo, eso yo ya lo sé. Y dile a la persona que está a tu lado, ¿y entonces por qué no haces tu TCD? ¿Y entonces por qué no lees la Biblia? Sí, porque a lo mejor algunos digan, no, yo ya, mira. Necesitamos nosotros que la palabra penetre. Para que entre profundo necesito meditarla, necesito pasar tiempo en ella. Decía yo el viernes, en 4 versículos, me quedé 2 días. Es importante meternos en la palabra y estar ahí buscando al Señor lo que Él desea, que penetre hasta afectar no solamente mi mente, sino mi voluntad, mi conducta. Tiene que penetrar, tiene que ir hondo, tiene que entrar profundo en mi vida. Sí, es muy importante. La Escritura nos muestra en el Antiguo Testamento que a un cordero primero tenían que pasar una daga ahí sobre su cuello y su sangre era derramada, pero luego tenían que entrar y cortar la piel, la carne y hasta los huesos. La Biblia nos muestra, eso es la palabra, viene a penetrar hasta partir el alma, hasta los tuétanos, hasta lo profundo del corazón. Por eso es que algunas veces la palabra de Dios, hay momentos donde alguien se sienta aquí y a la mitad del mensaje dice, y se sale. Pensando, diciendo, seguro mi esposa le contó, ¿verdad? Y no fue la esposa, fue el Espíritu Santo que le está hablando a usted. Yo ni le conozco. Pero esta palabra tiene el poder de ofender a alguien. No que yo le quiera ofender, la palabra puede ofenderle. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo es algo tan fuerte que la gente dice, no, mejor no, y se salen. Pero es más una huida. Necesitamos nosotros que esta palabra penetre. Ahora, el Señor sabe cómo hacer para que nos pueda operar y sin anestesia. Y usted ni cuenta se dio. Y Dios cambió su corazón, lo transformó. Yo le decía el viernes, Juan, el hijo del trueno, el que le dijo al Señor cuando no le recibieron, le dice, Señor, ¿quieres que mandemos a que descienda fuego del cielo y consuma todo este pueblo? Ese era Juan. Pero luego veo un Juan en Primera de Juan donde dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y Juan era alguien que estaba de uno de los cercanos del Señor Jesucristo. Alguien que de alguna manera era un pan. ¿Por qué? Porque había penetrado la palabra hasta cambiar por completo su corazón. Sexto punto, la palabra de Dios discierne, distingue lo negro de lo blanco. Hay mucha gente que dice, pues creo que es gris, creo que es medio verde. Pero la palabra de Dios discierne. Y no solamente nos dice si lo que hacemos está bien o si está mal, sino también nos dice si la intención con que la hacemos está bien o está mal. Dile a la persona que está a tu lado, ¿en qué estás pensando? ¿Y sabes que el Señor lo sabe? ¿Y sabes que la palabra de Dios nos muestra nuestros pensamientos? ¿Nos muestra sus pensamientos? Lo que está escondido en nuestras vidas sirve para redarguir, discierne, redarguye en nuestras vidas, nos lleva más allá. Primero nos hace distinguir, pero también viene como un fuego a quemar cuando no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Séptimo punto, la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, porque Dios es la palabra. Déjenme le explico. Cuando alguien habla, no solamente salen palabras, sino que sale su aliento. Ya olvídese si se lavó los dientes hoy o no, espero que sí. Sí, pero cuando alguien habla, sale la palabra, pero también sale el aliento.
Y la palabra de Dios, hay una palabra que es insuflada. Significa que esta palabra no solamente me dice lo que Dios dice, sino con esta palabra viene el aliento de Dios. Esta palabra es exhalada, está llena del aliento de vida. La Biblia nos dice cuando después de que Dios creó a Adán, ya tenía todo lo necesario. Pero dice la Escritura que sopló aliento de vida. Necesitamos de la palabra, porque la palabra, no solamente al pasar tiempo en la palabra, no solamente oímos lo que Dios dice, sino la palabra viene a impartirnos vida, a soplarnos vida. Necesitamos de esta palabra que es inspirada. Básicamente, la palabra de Dios es soplada por Él mismo. Es soplada por Él mismo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, alienta, llena de vida cada palabra. Por eso, escúcheme bien, es muy importante recibir la palabra, pero nunca separada del Espíritu Santo. Porque quien se mete a estudiar la palabra sin la ayuda del Espíritu Santo, entonces nada más se llena de conocimiento, y el conocimiento envanece. La letra sola mata. Necesitamos de la vida de Dios. Necesitamos en humildad, de rodillas, pidiéndole al Señor que venga y no solamente oír su palabra, sino que sea soplada en nosotros. Y entonces hay momentos donde Dios le dice algo tan, voy a llamar sencillo, no es sencillo, diciendo yo te amo. Y usted dice, pero me lo han dicho cantidad de veces. Pero aquí, la palabra, no solamente usted oyó lo que Dios dice, sino sintió su aliento. La vida de Dios. ¿Y sabe qué? Se pone hasta a temblar. ¿Sabe lo que digo? Espero que sepa lo que digo. O sea, ¿sabe usted que Dios mismo le está hablando? ¿Sabe que Él mismo está ahí? Además, escúcheme bien, la Biblia es, por ahí nada más es un dato interesante, es el único libro en el que el autor siempre está presente. Si usted lo considera, ahí está. Si usted lo considera, ahí está. Entonces dile a tu lado, ya deja de andar viendo en el internet cosas que no, y abre tu Biblia y dile al maestro que él te enseñe. Directo, directo. Y claro, necesita asegurarse que está entendiendo. Nunca es de inspiración personal o privada. Necesitamos de la ayuda de Dios. El Señor dictará su oído e interviene sobrenaturalmente a favor suyo. Octavo punto, la palabra de Dios es útil para enseñar. La palabra de Dios es útil para enseñar. Significa, imparte conocimiento concerniente a la revelación de Dios. Imparte conocimiento. Nos muestra, hay algo importante que el hombre necesita saber. Primeramente, quién es Dios. Pero lo segundo que necesita aprender es quién es Él. Y la palabra de Dios me imparte conocimiento de quién es Él, pero también la palabra de Dios me imparte conocimiento de cómo funciona el hombre. Porque muchas veces ni usted lo ha entendido, ni usted se entiende y quiere que lo entiendan. Ahí usted podrá entender un poco, y aclaro, un poco, de cómo, ¿verdad?, es su esposa, cómo funciona, ¿verdad?, cómo es, la palabra nos muestra. Entonces dice la Escritura ahí, ¿verdad?, nos muestra lo que Él es útil para enseñar. Nos muestra lo que necesitamos saber como hombres, lo que necesitamos saber como mujeres, lo que necesitas saber como padres. Oiga, ¿a quién le va a preguntar? Pregúntele al Padre Celestial.
Usted dice, es que no sé qué hacer en mi matrimonio. Al Señor se le ocurrió la idea. ¿Cómo le hago? Muchas veces la gente dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? La palabra es útil para enseñar, para aprender lo que necesitamos aprender. Por favor, en estas semanas, métase, busque, le vamos a dar direcciones de un hogar, asista a un hogar. Y si tenemos que abrir hogares, abrimos los hogares que hay 34 hogares ahorita abiertos, podemos abrir más. A través de un video y algunas otras cosas, usted va a poder estar aprendiendo y viniendo el domingo también. Pero necesita esto, necesitamos poder ser enseñados. Hay gente que quiere enseñar y nunca ha aprendido. ¿Sí o no? Dicen, yo quiero enseñar. Primero siéntate a aprender. Y ahí está la sabiduría, la capacidad para aprender lo que el Señor desea. Lo que debe hacer, lo que no debe de hacer, lo que necesita y lo que no necesita. Hay gente que cree que necesita muchas cosas y realmente no las necesita. Necesita otras, que no son las que usted piensa que necesita. 9º punto, ¿voy en el 9º? Estoy viendo si están dormidos o despiertos. 9º punto, la palabra de Dios es para redarguir. ¿Qué significa esa palabra redarguir? Estoy todavía a tiempo. Significa reprobar o convencer a alguien de que ha actuado incorrectamente. ¿Cuán difícil es, yo llamo imposible, la tarea de convencer a alguien de que está actuando incorrectamente? Necesitamos primero de la palabra, que es útil para redarguir, y luego se necesita de la obra del Espíritu Santo, que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. La palabra de Dios, ¿verdad?, viene a redarguir. De repente usted está y el Señor está hablando y tal vez nadie sabe, pero usted sabe que no está bien lo que está haciendo. Y produce obviamente verdadero arrepentimiento. Hay mucho de lo que llamamos arrepentimiento que no es arrepentimiento. Dígalo conmigo, son lágrimas de cocodrilo. Porque el verdadero arrepentimiento, primero está en reconocer que hemos ofendido a Dios. Segundo, trae un cambio drástico de dirección, donde me aleja de donde estaba para acercarme a Dios. En el verdadero arrepentimiento hay una búsqueda de Dios. Porque podemos llorar de las consecuencias, pero cuando hay verdadero arrepentimiento, lo primero que hago es decir, reconozco que me separé, me solté de la mano de Dios y necesito volverme a tomar. Produce convicción. Produce eso, redarguir. El redarguir le lleva a tener una convicción. 10º punto, la palabra de Dios es para corregir. Póngala ahí. Endereza lo torcido. Endereza lo torcido en mi vida. Muchas veces en nuestras vidas podemos desviarnos. Algunas veces son grandes desviaciones, pero algunas otras veces estamos como que tendiendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero la palabra de Dios corrige a nuestras vidas. Es como una plomada. ¿Sí? Nunca ha estado, ¿verdad?, con un albañil y usted le dice, está derecho, y usted le dice, está chueco. Y usted tiene que agarrar un nivel, ¿verdad? Usted tiene que agarrar una plomada y decir, ¿está derecho o está chueco? Dejemos de discutir, ¿está derecho o está chueco? Pues la palabra es una plomada exacta, es un nivel perfecto, porque hay niveles que como que no, ¿sí le ha visto cuando usted compra un nivel de esos baratos que por ahí venden?
Usted dice, sí está derecho, y no está derecho. Pues la palabra de Dios nos sirve para corregir. ¿Por qué? Porque nos muestra lo que está derecho y lo que está torcido. Y dice la Escritura, Él endereza nuestros pasos. Pero ¿cómo es que Él endereza nuestros pasos? Cuando nos muestra lo que tenemos que hacer. No es tanto que Él los enderece, sino nos dice, hey, a la derecha, a la izquierda, sigue hacia adelante. 11º punto, la palabra de Dios es para instruir. Más que nada es un entrenamiento, una instrucción. Podemos ser maestros, eso es muy bueno, se requiere, pero también necesitamos ser instructores. Al niño se le pide, Dios habla, ¿verdad?, de instruirlo. ¿Qué significa? Tenemos que ser como un entrenador. Alguien que se mete a nadar y decir así se nada. Esa es la manera. Viene a darnos un entrenamiento. Viene a ayudarnos a cumplir con la justicia, con lo que Dios desea. 12º punto, si me ayudan con el piano, nos equipa. La palabra de Dios nos equipa. Dice, he estado tratando con los hombres todo este tema llevo 21, no, ya llevamos como 25 semanas o más tratando en este versículo y los que vienen, a fin de que el hombre de Dios, dice 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo tenemos que ser? Tenemos que ser hombres de Dios, mujeres de Dios. ¿Y qué es un hombre de Dios, una mujer de Dios? Es alguien preparado, entrenado, adiestrado para toda buena obra. La palabra de Dios, pasar tiempo a los pies de Jesús, nos prepara, nos capacita. Dice, a fin de que sea perfecto. La palabra perfecto en el término de alguna manera entendible para nosotros sería completo. Nosotros ligamos perfecto a nunca se equivoca. Eso no existe. Se refiere perfecto, completo. Completo. Alguien que ha sido, una silla por ejemplo está completa cuando tiene las 4 patas, tiene el respaldo, está completo. Timoteo 3:15, 2 Timoteo 3:15 dice, y desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué bueno que nuestros hijos puedan aprender verdaderamente la palabra de Dios desde la niñez. Pero por favor, no se lo deje al maestro. Viniendo aquí 1 hora a la reunión, no van a aprender la escritura así. Necesitan aprenderla todos los días. Necesitan verla, necesitan conocerla todos los días. ¿Sí? En el verso 15 dice que desde que era niño, dice, ha aprendido las Sagradas Escrituras. Y en el 17 dice, el hombre de Dios. Necesitamos pasar de ser niños espirituales a hombres de Dios. En la iglesia hay muchos niños. ¿Por qué? En un buen sentido. Todavía sin una madurez. Todavía no puedes ponerle carga encima. Todavía no, a la primera se ofenden, se van, no entienden principios de autoridad. Pero cuando hay ya establecido, ha sido enseñado, hay principios de autoridad, hay cuestiones que usted sabe que tiene que hacer y Dios le lleva en un proceso de crecimiento. Primera de Juan nos muestra cuando era niño, cuando era muchacho, cuando era joven, un hombre de Dios. Necesitamos pasar por un proceso desde la niñez, la adolescencia, la juventud, hasta la adultez en Cristo, en Dios. Segunda Timoteo 4, verso 1 al 5, y con esto termino. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina. Déjeme le digo algo. Estas son las palabras de Pablo a Timoteo, hablándole las instrucciones para la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, a ese joven pastor, predica la palabra. No prediques de otras cosas, dice, predica la palabra. Dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. De las cosas a veces más difíciles es reprender a alguien. Y más cuando te dobla la edad, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Déjeme y le cuento, en la sana doctrina usted sufre. Porque hay gente buscando solamente lo que le gusta, solamente los mensajes que le gustan, los que le convienen, los que no le hacen sentir mal. Pero aquí dice que en la sana doctrina usted sufre. O sea que hay momentos donde la medicina que Dios da es amarga, pero funciona. ¿Sí? Dice, sino que dice, teniendo comezón de oír, y esto yo lo veo mucho en el internet, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Está hablando que habrá un aumento de maestros que no son maestros, sino que están guiados por sus propios deseos carnales, concupiscencias, fuera de lo que Dios quiere. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Es muy importante esto. Es muy importante esto. Por favor, tómelo con la seriedad que debe de tomarlo. Necesitamos aprender la palabra, porque si no, ¿qué hacemos aquí? Cierre sus ojos, por favor. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que eres en nuestra vida. Te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Precioso, precioso, precioso. Bendecimos al que vive, al que reina. Señor, yo levanto a tu iglesia. Levanto a tu iglesia, levanto cada uno, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sé que nos has dado lo necesario. Sé que cada día hay pan en el desierto y hay agua de la roca. Sé que esta vida, en un sentido, es un desierto. Yo te pido que tu palabra nos dice que durante mucho tiempo el pueblo de Dios tuvo que estar recogiendo ese maná para que pudieran entender su necesidad del pan del cielo. Hubo muchos días que ellos salían, lo primero que hacían en la mañana, tenían que salir a tomar pan del cielo, porque ese era su único sustento. Señor, que como pueblo entendamos esta lección y que seamos gente que come pan del cielo, agua de vida, agua de vida, Señor. Ven, ven, ven precioso a cada corazón, ven a nuestras vidas, ven a nuestras vidas, ven a nuestras vidas y haz todo lo que quieres hacer, Señor. Señor, empieza a mover los corazones de la gente en este lugar. Empieza a mover los corazones de tu iglesia para que cada uno podamos en verdad ser gente que ama tu palabra, ser gente que no está errando porque ignora las escrituras y el poder de Dios. Y si alguno ya lo hace, ¿cuánto más nos falta? ¿Cuánto más nos falta, Señor?
Si ya sabemos algo de la palabra, pero ¿cuánto más nos falta? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Precioso, precioso, precioso. Ven, amado, ven, Espíritu Santo, y da testimonio de todas estas verdades. Lleva a tu pueblo a entender que esto no es una exageración, que esto que han oído no es una exageración, es la puritita verdad. Y necesitamos nosotros tomarlo con seriedad. Lleva a un pueblo, lleva a este pueblo a ser un pueblo de la palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona aquí y por lo que eres en su vida. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo suplico. Dile al Señor, ayúdame a sumergirme en tu palabra en este tiempo, pero no solamente en este tiempo, sino toda mi vida. Toda mi vida, Señor. Que esta palabra no sea parte de mi vida, ni yo me aparte de esta palabra, Señor. Porque en ella hay vida, porque en ella hay vida. Ayúdanos, Señor. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Y le dice al Señor, ayúdame, Señor. Este puede ser un mensaje como muchos otros, donde nada más lo escucha y dice, está bien, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Precioso, 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 precioso. Gracias, Señor.